Buenas noches, amigos, amigas. Estamos aquí nuevamente en este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos brinda el canal TVX. Hoy estamos ya de nuevo acá en el set. Para poder conversar, ¿verdad? Tal vez ya nos escuchamos y nos vemos un poquito mejor. Un gran abrazo para todos y todas quienes durante todos estos días, durante todo este año, hemos sido parte de este contexto de emergencia. Recordamos que lo mantenemos y que mantengamos siempre todas las precauciones. Eso va a ser siempre bien importante. Hemos estado viendo que en los últimos días han habido casos donde las cifras han venido subiendo. Es importantísimo que sigamos cuidándonos. Este contexto de la pandemia, de la emergencia, nuevamente nos está recordando la importancia de la solidaridad, de la importancia del cuidado, la importancia de la empatía y la importancia de poder desarrollarnos y poder organizarnos y generar una vida alrededor del cuidado, alrededor de la solidaridad, más allá de pensar solamente en uno mismo. Es un momento importante para regresar a casa y que ese regreso a casa sea siempre un regreso a la humanidad, un regreso a la solidaridad, un regreso a las relaciones sociales, que al final de cuentas es lo más importante que podemos ir construyendo, las relaciones con nosotros, con nosotras y con nuestro alrededor. No olvidemos siempre todas las medidas, llevemos nuestra mascarilla, yo aquí tengo la mía, pero aquí estamos un momento, siempre desinfectémonos las manos, llevemos alcohol gel y tengamos todas las medidas de precaución para que este contexto no se alargue más y podamos seguir manteniendo nuestras vidas. Este día vamos a seguir conversando un poco sobre el presupuesto público. Ese es un documento de más de 600 páginas, así que vamos a tener ratos para hablar sobre él. ¿Y por qué es importante hablar del presupuesto? Creo que eso es algo que no hemos discutido. Empezamos a hablar del presupuesto, pero no dijimos por qué es importante que hablemos de eso. Y es que el presupuesto público son, al final de cuentas, las decisiones de hacia dónde se van los recursos. Y ahí es donde se ven las prioridades de cada uno de los gobiernos, o cada una de las instituciones públicas. ¿Y de dónde sale el dinero que se va a estimar, o que se está diciendo que se va a ir? Viene de los impuestos que pagamos todos y todas. Viene del impuesto sobre la renta que nos descuentan. Si tenemos un trabajo con salario fijo, ahí nos están descontando la renta. Viene de lo que estamos pagando del IVA. Cada vez que vamos a la tienda a comprar una chuchería, comprar una gaseosa, ahí estamos pagando el IVA, el 13% del IVA. De todos esos impuestos que estamos pagando es que se obtienen los recursos del Estado. Y el presupuesto público, entonces, lo que dice es cómo se van a distribuir esos ingresos que se han recaudado. Y ojo aquí, cuando se dice que se van a distribuir esos recursos, no quiere decir que el gobierno ya los tenga. Por ejemplo, los recursos que estaban estimados para el 2020 han sido cada vez menos porque la actividad económica fue menor a la que se tenía esperada por todo el contexto de la emergencia. Entonces el gobierno tuvo menores ingresos. Y como tuvo menores ingresos, tuvo que hacer reajustes a lo que se dijo en el presupuesto. Hoy estamos en la discusión del presupuesto 2021. Ya el 30 de septiembre presentó el órgano ejecutivo de la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2021. Y hay un par de cosas bien interesantes que podemos comenzar a ver. Es un presupuesto de $7,453.5 millones de dólares. A veces ese montón de cifras se nos hace difícil de mencionar. 7,400 millones de dólares. Eso es $1,000 millones más de lo que se tuvo
o de lo que se tenía estimado para el 2020, que fueron 6.426 millones de dólares. Aquí ese presupuesto de 7.400 que se ha presentado para el 2021 tiene aumentos en salud, tiene aumentos en educación, es cierto, tiene aumentos importantes de alrededor de 200 millones en educación, que está en un programa que es básicamente para compras de computadoras. También tiene aumentos en el Ministerio de Salud, básicamente en la unidad de gestión técnico-normativa, ¿no? Ahí se ha aumentado bastante el presupuesto en el Ministerio de Salud. También han habido aumentos en el presupuesto de medio ambiente, donde se han incorporado 2 proyectos medioambientales. Uno es en la fábrica de baterías de El Salvador, la ex fábrica, donde se han visto la contaminación por plomo, y otro es en la gestión de ríos. Aquí hay que hacer 2 aseveraciones bien importantes. Por un lado, en la parte de los proyectos del medio ambiente, el hecho de que el Estado asuma la intervención en la ex fábrica de baterías de El Salvador está implicando que somos la sociedad salvadoreña, todos y todas, quienes vamos a tener que pagar por esa contaminación que hizo un privado. Y que hizo un privado en búsqueda de sus fines de lucro. Y lo obtuvo lucro. Se han privatizado las ganancias de esa contaminación en el sitio del niño, pero se están socializando los costos, porque somos todos y todas, a través de los impuestos, quienes debemos, o por lo menos según el presupuesto, el proyecto de presupuesto que se ha presentado, quienes deberemos de asumir la mitigación de ese daño. Y el segundo gran punto que tenemos que poner sobre la mesa es que estos aumentos que se presentan en el proyecto de presupuesto son aumentos de la distribución de una estimación de ingresos que plantean que se tendrá. Pero cuando vamos a ver esa estimación de ingresos, sí que parece que son unos ingresos que están un poco por arriba de las posibilidades que como país vamos a tener el próximo año. Ya decíamos que es un presupuesto de 1.000 millones de dólares más que el del 2020. Y cuando decimos eso quiere decir que es una estimación de ingresos de 1.000 millones de dólares mayor que la estimación de ingresos del 2020 antes de la pandemia. Si tomamos en cuenta, y si vemos todo lo que ha pasado este año con la emergencia y los impactos que se han tenido en la actividad económica, sí que hablar de tener 1.000 millones de dólares más aún con la emergencia, porque la pandemia no es que se va a acabar el año y se acaba la pandemia, ¿no? Los efectos que estamos viendo de este contexto de emergencia del virus se van a mantener y se van a mantener aquí por lo menos hasta que tengamos una vacuna y que esa vacuna esté altamente comprobada su efectividad. Ahorita todavía hay pruebas en algunos países y esas pruebas se tienen que terminar y se tiene que producir la vacuna y que esa vacuna luego llegue a nuestros países. Entonces, considerar que tendremos un año sin impacto de la pandemia es poco realista. Y decir que tendríamos 1.000 millones de dólares más, que el gobierno tendrá 1.000 millones de dólares más en medio de ese contexto, también es una estimación bastante por arriba de las posibilidades. Si nos vamos a ver, por ejemplo, las estimaciones de crecimiento de la economía, no de los organismos internacionales, del mismo gobierno de El Salvador. Si vemos la estimación del Producto Interno Bruto, que es el famoso PIB que llamamos los economistas, pero que eso es la producción que hacemos en el país, todos y todas en un año.
Entonces, la estimación que hace el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de ese PIB, esa producción que tendremos en el 2021, es de 26.467 millones de dólares. Y con ese PIB, con esa producción de 26.400 millones de dólares, se esperan recaudar de impuestos 5.315 millones. Habíamos dicho que el presupuesto es de 7.000. ¿Por qué decimos 5.000? Porque los otros vienen de nueva deuda o vienen de otros ingresos pequeños del Estado, pero que eso lo vamos a abordar en otro programa. De esos 7.000, 5.000 millones son de impuestos y contribuciones especiales. 5.315 con una producción total del país de 26.400 millones de dólares. Si nos vamos a ver atrás para ver si eso se corresponde, el año 2019, previo a la pandemia, antes de que tuviéramos todo el contexto de emergencia y antes de que hubiera todos estos impactos, había una producción, o hubo una producción de 27.000 millones de dólares. Con esa producción total, en 2019, con una producción de 27.000 millones de dólares como país, se recaudaron en efectivo, o sea, lo que de verdad se recaudó, fueron 4.913 millones de dólares. Es decir, que con un PIB mayor de lo que se están esperando para 2021, se logró recaudar menos. Con un PIB de 27.000, se recaudaron 4.900 millones. Y se está esperando para el 2021 un PIB de 26.400 y una recaudación de 5.315. Es decir, que con un PIB, una producción de alrededor de 500 millones de dólares menos, el gobierno está estimando una recaudación de alrededor de 400 millones de dólares más. Ahí hay algo que matemáticamente, que realmente no termina de cuadrar en los análisis. Según nuestras estimaciones, estas sí ya son estimaciones propias, lo que podemos estar esperando con la tendencia de la economía mundial y la economía del país, con los efectos de la pandemia, es una recaudación de 4.807.7 millones de dólares, ¿no? Esa es una estimación que nos parece un poco más realista, tomando las variables de cómo se está moviendo la economía mundial y de los impactos que está teniendo esta emergencia en la economía nacional. Sí nos parece que va a haber una recaudación más grande que el 2020, sí la va a haber, pero tampoco tan grande como la que se está planteando. Se está planteando una recaudación de 5.315.9 millones de dólares. Sin embargo, nuestras estimaciones sí dan una recaudación de 4.807.7 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos que el gobierno está esperando tener están sobreestimados en alrededor de 508 millones de dólares. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué estamos hablando de estos números? O sea, sí, está bueno, tiene estimaciones mayores, estimaciones menores. ¿Y eso al final qué? Pues si yo digo que el próximo año quiero comprarme una casa y que para comprar esta casa voy a sacar un crédito y hago estimaciones voy a sacar ese crédito para comprar esta casa porque voy a tener un salario de $2.000. Pero si no voy a tener un salario de $2.000, si de verdad, en lo que de verdad no voy a tener $2.000, sino que voy a tener $700, pues todas aquellas estimaciones que había hecho de comprar la casa o de comprar un carro, no las voy a poder hacer, porque no voy a tener los ingresos para tenerlo. Por eso es importante que tengamos unas estimaciones de ingreso lo más acorde a la realidad que sean posibles, porque si no, va a pasar lo mismo que ha pasado este año. ¿Qué pasó este año? Se estimaron ingresos
que al final no se han tenido. Pero este año es entendible, porque los ingresos se estimaron en diciembre. No sabíamos que venía la emergencia, no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a la pandemia. Y la reducción de los ingresos del Estado este año ha significado que el gobierno ha tenido que hacer ajustes en los presupuestos. ¿Ajustes como cuáles? Al Ministerio de Educación se le tuvieron que recortar 16 millones de dólares en la parte de proyectos de inversión e infraestructura. Al Ministerio de Salud se le han recortado 39 millones de dólares en los hospitales nacionales y 21.5 millones de dólares en el primer nivel de atención. ¿Y qué es eso del primer nivel de atención? Son las unidades de salud, son las clínicas comunitarias, son los ECOs. Pues a toda esa red más territorial de salud también se le recortaron 21.5 millones de dólares. Al Ministerio de Medio Ambiente se le recortaron cerca de $500,000 de dólares en la parte de prevención y mitigación de desastres, y también al Observatorio de Amenazas Ambientales. A los programas que tienen un impacto diferenciado entre hombres y mujeres y que permiten o permitirían avanzar en la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia contra las mujeres, también se les recortaron 22.5 millones de dólares. Por eso es importante ver los ingresos y que los ingresos sean lo más acorde a la realidad. Porque cuando los ingresos no están estimados tal cual los vamos a tener, en el transcurso del año se le van a tener que hacer ajustes a ese presupuesto. Y por más que hoy digamos, el presupuesto 2021 tiene grandes aumentos en educación y tiene grandes aumentos en salud y tiene grandes aumentos en vivienda y tiene grandes aumentos en medio ambiente, si los ingresos sobre los cuales se están estimando esos aumentos no ocurren, pues esos aumentos o los programas, los proyectos que se iban a financiar con esos aumentos tampoco van a poder ocurrir. O, para que ocurran, será necesario recurrir a nueva deuda, tener más deuda. ¿Y la deuda es mala? No, la deuda no es mala. La deuda por ser deuda no es mala. El problema es cómo se ocupa la deuda, en qué se ocupa la deuda y qué tanto nos endeudamos. Pero para ir hablando un poco también esto de la deuda, ya son 1.300 millones de dólares los que se han pedido en el presupuesto, pero lo vamos a ir profundizando un poco más en los siguientes programas, el tema de la deuda. Lo importante ahora es que veamos siempre en estas discusiones de los presupuestos que no son discusiones alejadas, no son discusiones solo de gente de saco y de corbata en salones de aire acondicionado, en casa presidencial o en la asamblea legislativa, o en universidades. Es una discusión que tenemos que hacer todos y todas, y esa discusión se debe basar en números reales, en estimaciones responsables y en una distribución de ingresos y de gastos que nos permita defender derechos, los derechos de hoy, pero también los derechos de mañana. Un abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando sobre este tema. Hasta luego.